Me da mucho gusto verlos a todos y estar juntos aquí alabando al Señor, continuando con esta serie que iniciamos ya hace algunas semanas, que tiene como base la primera carta a los Corintios. Nuestro objetivo es, así como hicimos con el libro de los Hechos, irnos versículo a versículo y ver lo que el Señor tiene para nosotros, cada enseñanza en cada versículo. Y esto es una manera que en lo particular disfruto mucho hacer, porque no batallo cuál es el tema, ¿verdad? El Señor nos da el tema y nos dice: de esto vas a hablar, y así nadie se puede quejar que diga: ay, el pastor me la preparó a mí, ni nada. Directamente sabemos que el Señor está hablando a nuestras vidas. Y hoy vamos a ver el capítulo 3, vamos a iniciar el capítulo 3 de primera carta a los Corintios. Vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 17, pero vamos a tomar como base los versículos 16 y 17. El título de esta enseñanza es El destino de los divisores de esta serie. Es el tema número 5 de la serie El orden de Dios en la iglesia. Primera a los Corintios. Primera de Corintios 3, 16. ¿Ya lo tiene? Bueno, ¿sí lo tiene o no tiene? Se vale hablar, ¿eh? Leamos el versículo 16. Pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oremos una vez más. Padre, venimos ante ti para ponernos en tus manos, Padre. Lo hemos estado haciendo, y yo particularmente te pido, Señor, que pongas en mis labios las palabras adecuadas, que des claridad para poder transmitir tu mensaje, y que puedas, Señor, apegarme a lo que tu palabra tiene para nosotros, lo que tu Espíritu inspiró a Pablo para que les escribiera a esta iglesia de Dios en Corinto, pero que hoy nos alcanza a nosotros también, a esta iglesia tuya que está aquí manifestada en Houston, Texas. Háblanos al corazón, Señor, úsame y que seas tú hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quienes nacimos en países latinoamericanos, creo que la mayoría de nosotros, quienes somos de cierta edad para arriba, porque los niños casi todos nacieron acá, pero quienes nacimos en nuestros países latinoamericanos, estamos muy familiarizados con la palabra impunidad. ¿Les suena esa palabra impunidad? ¿Qué es la impunidad? La impunidad es la ausencia de castigo a quien cometió un crimen, a quien hizo algo. Eso es el pan de cada día en nuestros países, ¿cierto? Ya sea que los criminales caminen en la calle o por las calles libremente porque son influyentes, o porque simplemente a quienes les toca ejecutar la sentencia, ejecutar el castigo, pues no quieran hacer su trabajo porque qué flojera, ¿no? Pues mucho papeleo, mucha bronca. Mejor, miren, se da mucho en nuestros países. No sé si haya alguien aquí de la Ciudad de México, sé que hay uno que otro. Y cito esta ciudad porque al ser una ciudad muy grande hay más crimen, hay etcétera, ese tipo de cosas. Y es común escuchar a la gente que yo conozco de allá que los asaltan. No, pues me asaltaron, ¿no? Este mes no me han asaltado, me ha ido bien este mes, ¿no? Pero el tema recurrente de ellos es: sí me asaltan, pero no hago la denuncia porque pues ni hacen nada. O sea, y si los agarran, pues parece que tardan más en entrar que en salir, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Eso es impunidad, eso es una cultura ya de impunidad. Lo correcto es que cuando se efectúa algún crimen, quienes se encargan de hacer justicia busquen a los implicados y a todos los implicados, que cuando los encuentren les dicten una sentencia de acuerdo al crimen que cometieron, de acuerdo a la participación que tuvieron en el crimen, todos, ¿cierto? Déjame te platico de un caso, y este caso se dio en Colombia, hablando de países latinoamericanos. Yo sé que no hay nadie aquí de Colombia, pero en el año 2002, un columnista y el subdirector de un periódico allá en Colombia fue asesinado a tiros cuando iba en camino a su trabajo, a su oficina. Iba acompañado de su hija y fue asesinado a tiros. Fue muy sonado porque él era alguien quien usaba los medios de comunicación y la plataforma que él tenía pues para denunciar, ¿no? Y para informar a la población, y a veces pues tocaba fibras sensibles por ahí en la sociedad, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que capturaron a los responsables de este asesinato. Capturaron al sicario, quien lo asesinó, y le dieron 19 años en prisión a quien disparó la pistola. Pero también él iba ayudado por otros, sus cómplices, quienes recibieron cada uno 17 años
en prisión. Y bueno, ¿qué tiene de extraordinario este caso? ¿Por qué lo traigo a nosotros en esta noche? Porque algo que lo hace extraordinario es que no solo encontraron a quien detonó el arma y a los cómplices, sino que también capturaron al autor intelectual, a quien planeó este asesinato y a quien les pagó a estos sicarios para que lo mataran. Resulta que al autor intelectual lo condenaron a 36 años en prisión. Le dieron todavía más años que a quien detonó el arma. Y se trataba de un entonces jefe político. Eso fue un caso muy sonado por allá en Colombia. Entonces lo que vemos aquí es que en un país latinoamericano se hizo justicia y se castigó a todos los participantes de este crimen. Y no debería sorprendernos, eso es lo normal, ¿no? Pero nos sorprende porque no pasa muy seguido. ¿Qué tiene que ver esto con Pablo, con los corintios, con nosotros esta noche? Bueno, lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Recordemos que Pablo fue informado por los de Cloé. Se cree que eran los siervos de una mujer pudiente de aquella comunidad, quienes también eran cristianos, conocían a Pablo. Y bueno, estos hombres, estas personas informaron a Pablo acerca de problemas que había en una iglesia, en la iglesia particularmente la de Corinto. ¿Cuáles eran los problemas? Los problemas eran divisiones, o sea, no que era una división, eran divisiones, o sea, la iglesia estaba dividida. Y Pablo, como autoridad espiritual, delegada por Dios, llamada por Dios, puesta por Dios, trató el asunto, no lo dejó impune. O sea, no dijo así como que bueno, pues no se hizo de la vista gorda. Trató el asunto. ¿Cómo trató el asunto Pablo? Lo hizo, como le dijo a uno de sus discípulos, con toda paciencia y doctrina. Era con toda paciencia y doctrina. Pacientemente Pablo nuevamente les enseñó sobre la cruz. Esta es la doctrina de la cruz. Es como si tienes a un niño ya grande y le dices, mira, esta es la letra A, ¿no? O sea, esta es la letra B. Bueno, otra vez Pablo les volvió a enseñar acerca de la cruz, ya lo vimos. Les volvió a enseñar acerca del Espíritu Santo, una vez más, con paciencia, con doctrina. Y les dijo esto: solo hay dos clases de hombres, hermanos de la iglesia en Corinto, solo hay dos clases de hombres. Uno es el natural, en el griego psíquicos, aquel quien es almático, aquel quien, de acuerdo al término, es animal. ¿Por qué? Porque solamente se conduce por sus instintos, por sus impulsos, y se refiere a los incrédulos. Ahí está uno. Es el natural, el psíquicos, el incrédulo. ¿Y el otro cuál es? Les dijo Pablo. El otro es el espiritual, el neumáticos, psíquicos, neumáticos. El neumáticos es el que se eleva por encima de lo almático, solamente de lo que puede razonar, de lo que puede sentir, de cómo puede reaccionar, se eleva. El espiritual, ¿por qué? Porque ha nacido de nuevo, ha recibido al Espíritu Santo, y estos son los creyentes. Entonces Pablo les dice, solo hay incrédulos y creyentes. Hasta ahí vamos bien. Hasta aquí es en donde Pablo les ha estado enseñando, ¿no? Ahora, el natural, el incrédulo, ya que no tiene al Espíritu, se guía ¿por qué? Por sus instintos, por sus sentimientos, por sus emociones. Por otro lado, el espiritual, dice la palabra, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios no se guían por el alma, por el razonamiento, aunque lo tenemos, sino que nos guiamos por el Espíritu. Entonces, el natural no tiene otra guía más que sus sentimientos, sus impulsos, lo que razona, lo que piensa, etc. Y ya que no es hijo de Dios, ¿de quién crees que es hijo? Simple, ¿no? Jesús, quiero decir, se los dijo a los judíos de aquel entonces. Ellos dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros hijos de Abraham somos. Y Jesús les dijo, no. Ustedes, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero hacen las obras del diablo, porque su padre es el diablo. Entonces, como son hijos del diablo, ustedes buscan hacer la obra del diablo. Es lo que les fluye, es lo que les sale. Ahora, ¿qué es lo que busca hacer el diablo con la iglesia? Destruirla. ¿Cómo? Como sea, pero lograr ese objetivo a través de la división y a través de muchas cosas. Así que el natural, como no es guiado por el Espíritu y es hijo de Satanás, busca hacer la obra de Satanás, que es destruir la iglesia, que es dividir la iglesia. Ahora sí vamos al versículo 1 del capítulo 3. Dice, de manera que yo, Pablo hablando, hermanos, y hasta ahí nos vamos a detener. Yo creo que ya extrañaban esto de ir leyendo y nos detenemos, ¿no? Porque hay algo interesante ahí. Después de todo lo dicho antes, les dice, de manera que yo, hermanos,
y eso es digno de que lo tomemos en cuenta. Está hablándoles a hermanos, a cristianos, a creyentes, a los que son neumáticos, hermanos. Y está afirmando aquí, con esta palabra, así como lo hizo en el capítulo 1, que son cristianos. Los primeros versículos del capítulo 1 les dice: ustedes son la iglesia de Dios, son parte de la iglesia de Dios, o sea, son de la familia de Dios. Pero, continúa después de la palabra hermanos, no pude hablaros como a neumáticos, como a espirituales. Solo hay dos: neumáticos y psíquicos, los incrédulos y los creyentes. Bueno, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí surge un nuevo concepto, ¿sí? No es que haya otra clase de personas, estamos hablando todavía de los creyentes, de los espirituales que son carnales, que son niños en Cristo. En otras palabras, son espirituales, dice Pablo, porque creyeron en Cristo, porque confiaron en Jesús para salvación, pero todavía están en pañales, todavía están como recién convertidos. Por tanto, les tuvo que hablar como a carnales. Esa es la palabra sarquinos. Es todo aquello que pertenece a la vida natural, a la vida efímera, a la vida del cuerpo. Eso es lo que dice aquí como carnales, lo que se refiere a carnal. Anteriormente, en el capítulo 2, versículo 6, habló de los que han alcanzado madurez. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y allí se estaba refiriendo también a los creyentes, a todos quienes desde un principio de nuestras vidas espirituales tenemos el potencial. Di conmigo, potencial. ¿Se entiende lo que es potencial? Todos los creyentes tenemos el potencial para madurar, para crecer. Y de hecho, ante Dios somos vistos como ya obra terminada. A los que antes conoció, a esos también predestinó; a los que predestinó, a esos también glorificó, ¿sí? O sea, ya el Señor nos ve como obra terminada. El Señor ya no tiene nada más que hacer con nosotros, porque ya Él lo hizo todo. Somos nosotros ahora quienes somos parte de este crecimiento espiritual. Por eso Pablo les llamó: ustedes son ya maduros, son teleios, son completos y son capaces, tienen el potencial para crecer espiritualmente. Todos quienes nacimos de nuevo recibimos al Espíritu Santo. Dice Juan 1:13: los que no han sido engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. A nosotros se nos hizo nacer de nuevo, nacimos de nuevo, según Juan 3:3. Y aunque en ese mismo momento en el que nosotros nacimos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo y fuimos enriquecidos con toda palabra y con toda ciencia, como dice el capítulo 1, versículo 15 de 1 Corintios, todavía necesitamos desarrollar eso que recibimos. Es como que te dan un paquete y te dicen: mira, aquí está todo ya, y te dan el paquete. Pero si tú dejas el paquete allí, no vas a gozar de los beneficios de lo que está dentro del paquete. Tienes que abrir el paquete, tienes que armar lo que está allí y después empiezas a disfrutar de eso que recibiste. Algo así es lo que nosotros recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo. Cuando nos acabamos de convertir, somos como bebés, ¿cierto? Los bebés pues necesitan que se les enseñe a comer, ¿cierto? ¿Y cómo come un bebé? Es un batidero, ¿verdad? Todo un embarradero. A los bebés se les enseña a caminar y cuando van caminando allí, ¿verdad? Pues se caen, etcétera. A los bebés se les enseña a ir al baño. Y bueno, ya no voy a estar muy gráfico en el asunto, ¿no? Pero ocurren accidentes. Así que un bebé está aprendiendo. Después de que el bebé deja de ser bebé, es niño, ¿sí? Y los niños también tienen una manera particular de comportarse. Cuando tienen 2 años les dicen los terribles 2. Y dice la mamá: no, es que están los terribles 2. Y le digo: están los terribles 3, están los terribles 4, los terribles. Así se la lleva, ¿no? Pero el bebé y el niño, quiero decir, pues tiene una manera de comportarse, ¿no? Pablo dijo en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, me portaba como niño, juzgaba como niño. Y Pablo les está llamando aquí, primero les dijo carnales, después les dice niños en Cristo. Y esa es una sola palabra, es la palabra nepios, es de mente sencilla. O son todos aquellos quienes poseen solamente un conocimiento natural acerca de Cristo. Déjame, lo aclaro un poquito. Alguien es creyente, ¿no? Nace de nuevo, pero no automáticamente ya es así como que súper espiritual. Eso no quiere decir que no tenga el Espíritu.
tiene el Espíritu, pero ¿a poco no cuando te convertiste se te salió una que otra, ¿no? Y se te salía porque todavía estaba dentro, ¿no? Y se te daban todavía cosas que tuviste por toda tu vida. Toda la inercia quedó allí y bueno, ese es el proceso de santificación. Tus luchas van siendo distintas cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿sí? Nosotros lo vimos a través de nuestro desarrollo. Cuando yo era niño, mis papás les compartían a personas y bueno, pues ya se convertía y la persona nacía de nuevo, etcétera, pero todavía veías que tenía luchas, ¿no? Y seguramente es tu caso, como fue el mío. Todavía se le salió una que otra palabrota, todavía, no sé, de repente pues se tentaba con una cerveza, etcétera, ¿no? Cosas así. Un nuevo creyente ha estado expuesto a la mentalidad del mundo toda su vida. Si tenía 40 años, trae 40 años de mundo cuando se convirtió, que trae arrastrando. Y poco a poco se debe de ir desprendiendo de eso que fue adquiriendo en esos 40 años. En Romanos 12:2 dice, no se conformen en este siglo, déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así se van a ir dejando transformar cada día, cada día, cada día. Continúa Pablo en el versículo 2, capítulo 3. Ya que fueron carnales, no les pude hablar como a neumáticos, sino como a carnales, como a nepios, como a niños en Cristo. Les di a beber su lechita, claro, porque un bebé pues toma lechita. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Detengámonos ahí otra vez. Aunque un bebé tiene boca, ¿cierto? Todos los bebés tienen boca, todos, ¿sí? Aunque tienen boca, aunque tienen garganta, aunque tienen intestinos, pues todavía no les damos carne, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque todavía no son capaces. Leche, luego su Gerber, ¿verdad? O papilla, lo que sea, y luego ya vas introduciendo alimentos más sólidos. No puedes, no, tiene garganta, tiene intestinos, tiene garganta, pues órale, ahí le va. No, tiene que ir desarrollándose para poder, y ya cuando está listo, lo puede recibir, lo puede digerir, etcétera, ¿no? Bueno, Pablo estuvo 18 meses en Corinto. Y ahí, pues, Pablo les enseñó todo lo de la cruz, les enseñó la doctrina del Espíritu Santo, les enseñó, pues, lo de bebés, lo básico, ¿no? O sea, mira, esta es la cruz de Cristo, pues, incluso para convertirte te tienen que hablar de la cruz, te tienen que hablar del sacrificio de Cristo. Si no te hablaron, entonces, pues, no te predicaron el evangelio, no sé qué te hablaron. Allí Pablo les enseñó todo esto, pero aquí les dice, no eran capaces. Les dio el beneficio de la duda. Pasaron 6 meses y veía que no eran capaces. Pasaron 8 meses y veía que no. Entonces les dio el beneficio de la duda y los trató como a niños hasta el mes número 18. Se limitó a enseñarles los primeros rudimentos de la doctrina y lo hizo a su nivel. Quiero hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que la doctrina de la cruz, que la doctrina del Espíritu Santo, que todo lo que tiene que ver con doctrina esencial sea algo que ya aprendí y ya, no me interesa. No. Lo podemos volver a aprender y ya cuando tenemos una mayor capacidad podemos entender otras cosas más dentro de eso. O sea, puede haber una riqueza que adquirimos. Pablo les enseñó los primeros rudimentos a su nivel, así como bien básico, y les habló a su nivel. Pero después de un tiempo, algunos creen que fueron 2 años, o sea, 2 años ya es un buen, ¿no? 18 más 2, pues ya es bastante. Les informaron acerca de la conducta de estos hermanos en Corinto. Y Pablo asume la realidad. ¿Cuál era esta realidad? Cuando me fui, no eran capaces para recibir alimento sólido, para recibir vianda. Pero la realidad es, ni sois capaces todavía, es lo que dice después. Cuando me fui, les di el beneficio de la duda, y ahí se los dejé con Apolos, ¿verdad? Y bueno, pero ahora, después de esto, veo que todavía no son capaces de poder masticar alimento más sólido. Y así existen personas quienes llegan a la iglesia y manifiestan todavía sus rasgos del carácter del mundo. Y dices tú, ok, bueno, pues es nuevo, ¿no? Hay que darle chance, es nuevo, se acaba de convertir. Pasa un año, igual. Pasan 2 años, igual. Así, 3 años, 4 años, 5, 6, 7 años y siguen igual. En 6 años, como dijo el autor de la carta a los Hebreos en el 5:12, dijo, ustedes deberían de ser ya maestros. O sea, ya en 5 años ya no son bebés, ya han recibido doctrina, palabra, alimento, han escuchado quién sabe cuántas predicaciones. Ustedes ya deberían de estar enseñando, ¿sí? Pero estas personas quienes llegan así, algunas, parece que los congelaron en el tiempo, ¿no?
Iba a decir están peor, ¿no? Pero hay que darles el beneficio de la duda. Dices tú, bueno, están atorados, como congelados, ahí se quedaron, ¿no? En el año número 1, ahí se quedaron. Pareciera que Pablo está siendo muy severo, ¿no? En eso que les está diciendo. No les pude hablar como espirituales, les hablé como a carnales, les hablé como a niños. Y parece que está siendo severos. Ustedes, les estaba diciendo Pablo, ustedes son cristianos, pero no parecen, la verdad. O sea, está fuerte, ¿no? Está severo. Ustedes están estancados en su crecimiento espiritual. Ustedes, les dice Pablo a los corintios, se quieren poner a juzgarme a mí. Se quieren poner a juzgarme a mí. Se quieren poner a juzgar a Apolos. Cuando dicen yo soy de Apolos es porque lo juzgaron. Cuando ustedes dicen yo no soy de Pablo porque soy de Apolos, están juzgando a Pablo. Ustedes se quieren poner a juzgarnos a nosotros, pero ni siquiera entienden la doctrina de la cruz. Ni siquiera entienden la doctrina del Espíritu Santo y quieren ponerse a juzgarnos a nosotros. Ahora, Pablo los está juzgando a ellos también. Está muy claro, ¿no? Les está diciendo, ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo. Los está juzgando, les está dando un veredicto. Estos son ustedes. Pero mis hermanos, es un juicio justo. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Y ese es un justo juicio. ¿Por qué? Porque la base de este juicio son los hechos de los corintios. Es la manifestación de su conducta. Así se comportan, bueno, estos son. Versículo 3, vamos a ver los hechos. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Esas son 3 caras de la división, ¿no? Estamos todavía dentro del gran tema, divisiones en la iglesia, capítulos 1, 2, 3 y 4 de 1 a los Corintios. Así es como se manifiesta la división. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como que Pablo les dice, a ver, niéguenmelo. Si todo esto es evidente, todo mundo se da cuenta de esto. Esta palabra como hombres es la palabra antropos. Se refiere a un hombre natural, a un no regenerado. O sea, un hombre quien todavía no es hijo de Dios, es solamente un antropos, creación de Dios. Si te dijeron por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No sé de qué canción la sacaron, de We Are the World, o no sé de cuál la habrán sacado, pero eso no es una realidad. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solo quienes hemos creído somos hijos de Dios. Entonces les dice, ustedes andan, viven, se comportan como creación de Dios nada más, como mundanos pues. Versículo 4, continúa dando evidencias de su comportamiento. Y esto es una repetición de lo que ya dijo en el capítulo 1, versículo 9 por ahí. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Les vuelvo a decir. O sea, a ver, niéguenmelo. Ustedes dicen yo pertenezco a Pablo, pertenezco a Apolos. Como que si dijeran, Pablo es mi Señor, en vez de Cristo es mi Señor. Apolos es mi Señor, Cefas es mi Señor. Los celos, las contiendas y las disensiones son generadas por las emociones, ¿sí? O sea, una persona celosa es una persona que se deja llevar por sus emociones. ¿Sí? ¿Has oído eso? No, te tengo envidia, pero de la buena. Y dices, pues no sé cuál sea esa, ¿no? Es como la mentira piadosa. Son cosas que uno va adquiriendo en esos años que tenemos de mundo. Pero ya cuando lo vemos a la luz de la palabra, no hay envidia pentecostal. No hay envidia de la buena. No hay, no sé, pecado bueno. O sea, no. Es lo que dice la palabra, ¿no? Los celos, las contiendas, las disensiones son generadas por las emociones descontroladas, porque dijimos ya, los nuevos creyentes, las nuevas criaturas, los hijos de Dios, tenemos también emociones, pero no nos dejamos guiar por las emociones. Todo creyente que se rehúsa a pensar con la mente de Cristo, como vimos la semana pasada, es vulnerable a comportarse así. O sea, tampoco queremos irnos al otro lado. No, yo ya soy cristiano, yo ya no me comporto así. No, seguimos siendo vulnerables. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, quien nos está juzgando a ellos, está reconociendo que él mismo es vulnerable. Santiago capítulo 4, versículo 1, se está refiriendo a cristianos, o sea, está hablándoles a cristianos y les pregunta, Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí va para los que se van de la iglesia porque un hermano, es que supe que un hermano se peleó con otro hermano, me voy de la iglesia. Bueno, eso pasa en todos lados, mi querido bebé espiritual. Tranquilo,
en todos lados pasa. Hasta Santiago aquí les está diciendo, entre ustedes hay pleitos y hasta guerras. No es por vuestras pasiones o no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, todos tenemos nuestras pasiones, todos tenemos nuestras emociones, pero si nos dejamos guiar por ellas, comportándonos cual buen incrédulo, entonces surgen las contiendas, las disensiones, las guerras, los celos y todo esto. Los de la iglesia en Corinto les atribuían mérito a los hombres. O sea, es lo que hemos visto. Ellos les atribuían el mérito a los hombres. Y así es como actúa la gente del mundo. La gente del mundo juzga el valor de una persona por sus logros. Pásele, licenciado, ¿sí? Pásele por aquí. Así es como juzga a la gente del mundo. No, ahí viene el licenciado, no. Prepárale un asiento aquí al doctor, ¿no? O sea, así es como la gente ¿y el albañil? O sea, ¿y el maestro? O sea, ¿qué onda? No, así es como el mundo juzga, aunque no estoy negando que sea bueno prepararnos, que sea bueno estudiar, etcétera, ¿no? De lo que estamos hablando es del valor que el mundo le da, cómo juzga el mundo a las personas. Para nosotros los cristianos, el valor, hermanos, no nos lo da un título, no nos lo da una carrera, una maestría, un doctorado. El valor nos lo da Dios. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuánto valemos nosotros? La preciosa sangre de Cristo que fue derramada por el maestro albañil, por el cocinero, por el ingeniero, por el doctor, por el apóstol, por el diácono, por el que limpia. La misma sangre que Cristo derramó, ese es el valor dentro de la palabra de Dios. El título que nosotros podemos recibir en Cristo, si vamos a hablar de títulos, nos lo da el versículo 5. Y pregunta, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? A ver, mediten. O sea, ustedes que se glorían en los méritos de Apolos, de Pablo, y él mismo está hablando. O sea, ¿qué es Pablo? ¿Qué soy yo? Continúa diciendo, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo les dice, el título que nosotros podemos recibir es siervos, servidores, siervos. ¿A poco no concuerda con la Biblia? Cristo vino como siervo. Y si somos cristianos, ¿qué somos? ¿Tesoritos? ¿No? ¿Princesos? No. Somos siervos. Nosotros no somos tesoritos. El tesoro es el evangelio. Nosotros somos vasos de barro en el cual el tesoro del evangelio está depositado, como dice 2 Corintios 4:7. Nosotros, los pastores, los predicadores, los maestros de la Biblia, somos solamente un canal a través del cual fluyó el agua del evangelio que cada uno de ustedes bebieron. O sea, cada uno de nosotros, si somos creyentes, hubo un canal que nos envió esa agua de vida para que nosotros creyéramos, pero no fue el canal. Nadie dice, ay, qué bonito canal, ¿verdad? Qué bonita tubería, mira, está maravillosa. No, dices, qué rica agua, qué deliciosa agua. La vida eterna, dice Pablo, se las concedió el Señor. Ni siquiera fuimos nosotros. Nosotros no perdonamos pecados. Nosotros no somos el padrecito ni nada por el estilo. Nosotros somos vasos de barro sobre los cuales el tesoro del evangelio está depositado. Y después describe cómo sirvieron ellos. Nosotros somos siervos, les dice. Nosotros no somos señores. Porque cuando ellos dicen, yo soy de Pablo, están diciendo, Pablo es mi Señor. Pero les dice, ubíquense bebés, niños, ubíquense. Somos siervos. ¿Cómo servimos? Versículo 6. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni siquiera nosotros hicimos algo para que esta onda creciera. Fue el mismo Espíritu, el mismo Dios quien dio el crecimiento. Nosotros solamente hicimos lo que nos tocaba hacer, que es sembrar la semilla, que es predicar el evangelio. Y aquí hay algo interesante. Aunque Pablo en esta carta hace varias referencias y analogías acerca de la iglesia universal, habla de la iglesia como un cuerpo, habla de la iglesia como un edificio, habla de la iglesia como la novia, etcétera, ¿no? Es evidente que aquí está hablando, además de la iglesia universal, específicamente está hablando de la iglesia local. ¿Se entiende la distinción? Iglesia universal, todos los creyentes alrededor del mundo, en todos los tiempos, todos quienes han sido lavados con la sangre de Cristo. Sí, todos los de la China, los de Japón, los de Rusia, todos. Pero hay
iglesias locales como esta. Y aquí Pablo está hablando de la iglesia local. Ahorita vamos a ver por qué. Comencemos a ver. Pablo fue quien sirvió plantando la semilla ahí en Corinto. Eso lo vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos. Está hablando específicamente de la iglesia local. Dice, yo planté. Y no está hablando solo alegóricamente. Él plantó la semilla ahí en la región de Acaya, en Corinto, predicando el evangelio. ¿Cuándo? En la sinagoga primero, ¿te acuerdas? Llegó, predicó en la sinagoga, después lo corrieron de la sinagoga y Pablo empezó a predicar al ladito de la sinagoga, en la casa de Justo, como está ahí en el capítulo 18. Y esta casa de Justo estaba llena de un grupo definido de personas. O sea, no pierdas de vista esto. Pablo está diciéndoles esto pensando en las caras y en los nombres de las personas a quienes él les había predicado en la sinagoga, a quienes después les enseñó en la casa de Justo. Así que está hablando de un grupo definido de creyentes en quienes él sembró la semilla. Pero fue el Señor quien dio el crecimiento numérico. Después de que Pablo partió, regresó, ahí sí en el capítulo 19, versículo 1 de Hechos, regresó un hombre llamado Apolos, el cual era poderoso en las escrituras, que era de Alejandría, lo vimos ya. Pablo ya no estaba, ahora estaba Apolos. Y él fue quien regó la semilla a ese grupo específico de creyentes. Entonces, ¿está hablando o no está hablando de iglesia local? Claro. Pero aunque Pablo plantó la semilla predicando el evangelio, aunque Apolos regó la semilla que Pablo plantó, el crecimiento, ¿quién lo dio? El Señor, porque la iglesia es del Señor. Versículo 7. Por esto llega Pablo a esta conclusión. Así que ni el que planta es algo. Se está diciendo, yo no soy nada. Ni el que planta es algo, ni el que riega. El que la riega, sí. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, no es el plantador, no es el regador, sino es Dios quien produce el crecimiento en la semilla. O sea, nosotros no somos nada. Ya que el Señor fue quien hizo todo, ¿qué mérito hay en los plantadores, en los regadores, en los siervos? ¿Qué mérito hay? No hay ninguno. El mundo enseña, mis hermanos, que se debe de reconocer a los volunteers. Porque, sí, el volunteer, hay que reconocerlo, hay que darle una placa, hay que darle un aplauso, un reconocimiento, y no hay que decirle nada porque es volunteer. Está cediendo de su tiempo y no, o sea, al contrario, no se vaya a incomodar, ponle la alfombra roja. ¿Sí? Bueno, eso es lo que el mundo enseña, pero la Biblia nos muestra que en la iglesia local cada uno hacemos lo que nos toca hacer y no hay que esperar aplauso por eso. Yo no espero que alguien me aplauda cuando yo me baje de aquí y me diga, ay pastor, no, gracias. O sea, no lo hacemos por eso. O quienes cantan, quienes dirigen, quienes limpian, quien sea, no lo hacen para recibir un aplauso, un reconocimiento. Y ay, miren, los ponemos ahí en el Facebook, este mes reconocemos al servidor del mes, ¿te imaginas, no? Vamos a hacer un concurso a ver cuál servidor es el mejor, cuál entrega todos sus devocionales y a ese le vamos a dar un Grammy, ¿no? Una placa, así una estatua con su figura ahí para que él mismo se contemple y se adore, ¿no? ¿No? Cada uno hacemos lo que nos toca hacer y no hay que esperar aplauso por eso. ¿Por qué? Porque reconocemos que no somos nosotros, sino el Señor a través de nosotros. Si ustedes están entendiendo algo de la enseñanza en esos 33 minutos, no he sido yo. Ha sido el Señor a través de mí. Lo que tengo que hacer yo es hablar menos de mi rollo y dejar que la palabra más hable, y así cada uno de nosotros vamos a ser edificados, pero es el Señor a través de nosotros. Jesús lo enseñó en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 10, Lucas 17, 10. Jesús dijo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid que somos los grandes, ¿no? Los poderosos, bésenos la mano, únanse a nuestro partido, no. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, así como en el principio dije, cuando castigaron a todos los culpables, pues eso es lo que toca hacer, no hay mérito. O sea, pero como ya no se hace, se les aplaude. Pero igual, o sea, nosotros cuando hacemos lo que tenemos que hacer, sea predicando, sea cantando, sea limpiando, sea enseñando, lo que sea, digamos, siervos inútiles somos porque no hicimos más de lo que nos tocaba hacer. Eso fue todo. Ay, es que usted predica, pues
Es que usted predica bíblico. Pues es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, es lo que toca. No hay nada de qué sorprenderse. Soy pastor de la Biblia, enseño la Biblia y el Señor hace la obra. En la iglesia, mis hermanos, quiero aclararlo, no hay empleados ni volunteers. En la iglesia no los hay. Aunque el obrero es digno de su salario, no hay tal cosa como empleado y volunteer. No, hermanos. Lo que habemos, según el texto bíblico, no estoy diciendo mi opinión ni mi rollo, según el texto bíblico es que siervos, no empleados, volunteers, sino siervos. Dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Siervos. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí vamos entrando ya en tema. Somos lo mismo. O sea, no es que el plantador es más que el regador es menos que el plantador. No. Todos somos siervos, pero de acuerdo a la labor, usando la misma palabra, vamos a recibir recompensa. Cuando habla de recibir una recompensa, nos empieza a introducir a una idea, a la idea de la responsabilidad como parte de la iglesia local. No lo he desconectado de iglesia local, en donde Pablo plantó, Apolos regó, eran un grupo definido, determinado de personas. Está empezándoles a hablar de algo que el psíquicos no entiende. El psíquicos no considera lo eterno. Para el psíquicos es aquí y ahora, es ahorita. Es que yo merezco que me aplaudan, que me reconozcan ahora. No, espérate, ahorita no. Va a haber un momento en el cual vamos a recibir recompensas por lo que hicimos. Mira, mejor tú, calladito. No, ya. Psíquicos. O niño espiritual. Estamos hablando entonces de la responsabilidad como parte de la iglesia local. Una responsabilidad que tiene un impacto aquí en la tierra, pero sobre todo un impacto eterno. Miren, Pablo estaba siendo juzgado por los fans de Apolos o por los fans de Cefas, ¿sí? Él estaba siendo juzgado. Pero aquí Pablo les comienza a decir esto. Miren, es el Señor quien va a juzgar la labor de todos. El Señor es quien va a juzgar la labor de todos. Ustedes se quieren poner a juzgarme a mí. Luego mis fans se quieren poner a juzgar a los fans de Apolos y a los de Cefas. Y al mismo Apolos o al mismo Cefas. No. Es el Señor quien va a juzgar la labor, pero Pablo les dice, de cada uno, a su debido tiempo. Pablo va a juzgar la labor del plantador. ¿Cómo plantó la semilla? ¿Cómo lo hizo? También va a juzgar la labor del regador. Pero también va a juzgar la labor del terreno. También el terreno lo va a juzgar. ¿No maldijo el Señor a una higuera? Los pastores vamos a dar cuentas al Señor por nuestra labor. No crea que a mí se me olvida eso. Y cada vez que yo me siento para preparar una enseñanza que toma bastantito tiempo, sé que le voy a dar cuentas a Dios por eso. ¿Qué les hablaste? No, pues ay Señor, pues me agarré la prédica de Piper y se las prediqué así todas, leída. No, le vamos a dar cuentas al Señor por todo. Yo estoy consciente de eso, de que yo voy a dar cuentas al Señor por usted, quien es oveja de este rebaño. Pero también las ovejas le van a dar cuentas al Señor por lo que oyeron. ¿Qué tal? Ya como que nos va poniendo así como que, sí, porque no, el pastor y esto, no, y el pastor aquello, y eso, porque no, espérate. También el Señor te va a pedir cuentas por lo que oíste. Y no nada más por lo que oíste, sino por qué tanto de lo que oíste pusiste en práctica. ¿Cuánto de lo que oíste lo recibiste y no se lo aventaste al otro? Órale, él lleva se la manda. No. Quédatela tú. Es para ti, es para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto de lo que recibiste lo atesoraste? ¿Qué tanto de lo que recibiste lo obedeciste? Porque no es nada más. Alguien puede repetir de memoria la prédica esta del día de hoy, pero no se trata nomás de aprendérsela de memoria, sino de obedecer a lo que estamos escuchando. Versículo 9. Porque nosotros, el plantador, el regador, somos colaboradores de Dios. O sea, colaboramos con lo que Dios ya quiere hacer. Pero después les voltea la tortilla a ellos.
a nosotros, a ustedes. Y vosotros, dice, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí ya vemos una transición de analogías. De un campo, porque estaba hablando de plantar, de regar, de terrenos, etcétera, ¿no? Y bruscamente cambia de analogía y dice, ahora les voy a hablar de un edificio. Hay quienes creen que las analogías de Pablo eran más que tenían que ver con esto, con piedras, con edificios, etcétera. Les habla de una construcción y específicamente de la construcción de un templo. Ahorita vamos a ver. Y todavía, hermanos, está hablando de la iglesia local. O sea, no está hablando generalidades, está hablando específicamente y les dice, vosotros. O sea, tenía los nombres, ¿no? Los de Estéfanas, tenía al Plutarco, ya ves cómo se llamaba, ¿no? A Rómulo, a Prócoro y Nicanor y todos los nombres así, bien, seguramente se llamaban así, ¿no? Tenía los nombres de ellos, está hablando todavía de la iglesia local. Igual que con la iglesia universal, la iglesia local es construida, es edificada por Cristo. Fíjate, yo leía algo, si tengo tiempo, sí, algo bien interesante, y es que después, más adelante dice, yo como perito arquitecto, dice Pablo, y esa palabra en el griego es arquitectos, en el griego, arquitectón, con N al final. ¿Sabes cuál era el oficio de Cristo? Tectón, en el original, era carpintero. Tectón. Arquitectón es alguien quien diseña, es más así como el arqui, ¿no? Pero el tectón es el que hace la chamba dura. Y claro, coincide o no con la labor de Cristo, el siervo sufriente. Cristo es quien edifica a la iglesia, quien la construye, quien la diseña, la construye. Él hace todo, según Mateo 16, 18. Dice, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo construye este edificio, este templo? ¿Cómo la edifica? A través de siervos como Pablo, siervos como Apolos, hablando de iglesia local, y también a través de los mismos miembros. O sea, no se trata nada más de Apolos y Pablo, sino se trata de Apolos, Pablo y los miembros, quienes han recibido dones espirituales, quienes también construyen, son parte y son colaboradores también de esta construcción de la iglesia local. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, esto yo no me lo gané, dice Pablo, no fue por mi capacidad, no crean que fue porque fui alumno de Gamaliel, ni porque era hijo de no sé quién, no. Fue la gracia de Dios que me fue dada, un regalo inmerecido. Dios me dio el regalo inmerecido de ser un arquitectón, un perito arquitecto, el cual pone el fundamento y otro edifica encima. Vamos a detenernos ahí. Estamos hablando de iglesia local. Ya dije que todos sobreedificamos, es decir, todos ponemos nuestro granito de arena en esta edificación de la iglesia local, todos. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia sea la más famosa, para que nuestra iglesia sea la más influyente, para que nuestra iglesia sea ¿qué? La que tenga el mejor templo, el mejor building afuera con super instalaciones, etcétera, y que salga el pastor así debajo, ¿te imaginas? Bueno, a mí sí me haría falta un poquito aquí, ¿no? Pero bueno. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la iglesia sea santa. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Dios es santo y dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos porque yo soy santo. La iglesia es santa, la iglesia universal, la iglesia local también. Y todos aportamos, todos sobreedificamos, ponemos nuestro granito de arena. Hay por ahí una canción de René González que se llama Yo quiero una iglesia. Escúchala, ahorita no, después. Sí, está bien bonita, yo quiero una iglesia, y yo lo escuchaba y sí, está padre, ¿no? Pero la onda es no nomás querer, más bien yo soy iglesia y qué estoy haciendo yo para que esa iglesia sea como toda la canción dice, ¿no? Pues bien padre, todo bien bonito, ¿no? Cada uno ponemos nuestro granito de arena. ¿Cómo? ¿Cómo contribuimos para edificar, para sobreedificar la iglesia? ¿Cómo ponemos nuestro granito de arena? Bueno, unos lo hacemos por medio de la enseñanza. Aquí habemos quienes enseñamos, Juan, Carlos, Eusebio, Javier, habemos quienes enseñamos, unos lo hacemos así aportamos nuestro granito de arena. Otros a través de los diferentes ministerios. ¿Se ha fijado que limpios están los baños? Puede entrar con toda confianza, hasta puede comer allí en el baño, no se lo recomiendo, pero está todo tan limpio, ¿sí? Bueno, hay quienes
ponen su granito de arena así. Otros ponen su granito de arena dando la bienvenida en la puerta, otros cantando, etcétera, ¿no? Bueno, hay otros quienes por ahora únicamente lo hacen de otras formas. Por ejemplo, relacionándose con otros miembros. Así también sobreedificamos. ¿Te has puesto a pensar en ese tiempo de marzo para acá? No sé si tú has reflexionado. Bueno, pues estoy conectándome a una transmisión, nada más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de estar allí presencialmente a estar nada más conectado en la transmisión? O sea, no estoy diciendo que eso sea malo, pero sí hay una diferencia. Lo que nos hace parte de una iglesia local es que vemos esto como nuestra casa en donde nosotros ponemos nuestro granito de arena para que esta casa esté linda, esté bonita, esté limpia, y hablando espiritualmente. Es esta convivencia con los demás hermanos lo que nos hace. Hay una iglesia universal, sí, pero por los primeros por los que yo oro es por usted, y espero que así también usted cuando ore por los primeros que ore sea por los de aquí. Eso es lo que hace la diferencia. Relacionándonos con otros por ahora solo están aportando su granito de arena, así, solo toma el teléfono y le llama al hermano. ¿No has recibido la llamada de algún hermano que de pronto te llama y, mira, ¿cómo estás? ¿Que me va a pedir una lana o qué onda, no? No, nada más hablé para ver cómo estás, hermano. Espero que estés bien. No te has enfermado, ¿verdad? Ni te has muerto. No, sigo bien, hermano. Todo bien. Órale. Alguien pensó en mí, alguien se preocupó por mí. Está bien, es algo bueno. La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos por otros? Cada uno tiene la respuesta. Bueno, así podemos aportar para que esta iglesia sea santa. Así ponemos nuestro granito de arena. Y continúa diciendo en el versículo 10. Dice que otro edifica encima, todos, pero dice cada uno, ¿ves? ¿Te fijas que nadie se libra de la responsabilidad? Cada uno mire cómo sobreedifica. Y ese mire no es nomás de mirar, sino es de tenga cuidado. Hágalo con cuidado. ¿Hágalo con cuidado qué? ¿Cómo sobreedifica? Porque nadie, versículo 11, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Mira, ellos estaban tratando de derribar el fundamento que había puesto Pablo de la doctrina de la cruz, la doctrina del Espíritu Santo, y estaban tratando de poner el fundamento de la sabiduría, de los filósofos, del mundo, pues. Y eso ya ha pasado a través de la historia, está pasando ahora mismo, iglesias que su fundamento es la visión, la misión de no sé qué, y se la piratearon de la Coca-Cola o de no sé dónde, ¿no? Esto, mira, inventaron la rueda. No, el Señor ya nos dio una visión, ¿sí? ¿Cuál es? Es que Cristo se ha formado en nosotros. Ay, no, qué aburrido, no, eso no suena, no, eso es, para allá vamos a la gloria con Cristo, para allá vamos. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. El fundamento ya lo pusieron los apóstoles y los profetas, ese ya está puesto y es Cristo. Dice Efesios 2:20, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento ya fue puesto, es Cristo. Pero el material con el que nosotros edificamos encima, ¿sabes cuál es? Cristo también, porque todo se trata de Cristo, todo. La doctrina de Cristo es lo que va encima. El carácter de Cristo que está manifiesto aquí en la Biblia, que está expresado aquí en la Biblia, es con lo que sobreedificamos. Los pastores somos responsables de enseñar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira, etcétera, ¿no? Entonces nosotros quienes enseñamos estamos llamados y somos responsables y vamos a dar cuentas de hablar únicamente lo que es de acuerdo a las sanas palabras de Jesucristo y no otra cosa. Pero las ovejas, porque ya estamos compartiendo responsabilidades, ¿cómo se siente? Las ovejas son responsables de comportarse, de vivir como es digno de Cristo, de vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo, de acuerdo a esas sanas palabras que oyeron. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de esforzarse para crecer espiritualmente. Cada uno. Ahora mismo yo es como que estoy regando la semilla y espero no regarla, ¿verdad? Estoy regando la semilla, pero cada uno de ustedes como terreno tiene la responsabilidad de crecer, de esforzarse
para empezar, un esfuerzo puede ser no quedarse dormido, ¿no? Así como que, no, pues sí estoy cansado, pero hay que ponerse el esfuerzo, ¿no? Y el calorcito como que contribuye también, ¿no? No, yo sé que es difícil, pero hacemos un esfuerzo. Y bueno, si te quedaste dormido, no hay problema, pero después lo escuchas, ¿no? Y, mira, ya sé de qué trató la predicación. ¿Por qué? Porque es importante que cada miembro de la iglesia se esfuerce por crecer espiritualmente. Porque si no lo hace, va a afectar a la iglesia, va a afectar a los demás creyentes. No solo eso, va a representar mal afuera a Cristo y a esta iglesia local. Por esto es una responsabilidad que tenemos. O sea, esta negación al crecimiento de los corintios estaba afectando unos a los otros. Era como quien tiene el COVID-19, ¿verdad? Y pues, no, pues ya me dijeron que sí tengo, pero pues no pasa nada. Yo me siento bien. Así que vámonos, hermano, véngase, le doy un abrazo. Y así se va con todos, ¿no? Y los contaminó a todos. Así más o menos se ve este asunto. Versículo 12 de 1 Corintios 3. Y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El llamado para todos los miembros de la iglesia local es a usar los primeros materiales de la lista. Acuérdate, está hablando de un templo, de un edificio, un templo, y él tiene en mente el templo de Salomón, ¿no? En donde se usaron materiales bonitos, materiales que difícilmente se quemaban. Bueno, el llamado para todos es a usar esos materiales, los materiales no perecederos, que son el oro, la plata y las piedras preciosas, que no tanto son diamantes, sino es el granito que no se quema fácilmente, ¿verdad que no? Resiste. Esto no tiene que ver con la acción en sí, o sea, no está hablando alegóricamente de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Ese es el punto. Es la intención del corazón, ese cliché, eso tan trillado que se oye, ¿no? No es que la intención del corazón, sí es cierto, pero nosotros vamos a ser juzgados no por la obra en sí. No, pues mira, tú nunca pasaste de limpiar la iglesia, así se dice por ahí, ¿no? Bueno, el Señor va a juzgar la intención del corazón con lo que hizo. Esa persona quien solamente quizás limpió la iglesia, a lo mejor se lleva una gran sorpresa. Aquel quien predicó y plantó muchas iglesias e hizo todo, pero con una intención del corazón equivocada. Y al final, el que solo limpió la iglesia termina avergonzando al otro. La división en Corinto implicaba desacreditar a los siervos, hablando de la intención del corazón, ¿verdad? Desacreditarlos, desacreditando al partido contrario, a los partidos contrarios. Y Pablo fue víctima de eso, ¿sabes? Es maravilloso leer las 2 cartas a los Corintios que tenemos registradas, porque allí vemos cómo a Pablo lo acusaban. ¿Sabes de qué lo acusaban? Lo acusaban de que la intención del corazón de Pablo no era el bienestar espiritual de los hermanos, sino que era el dinero de los hermanos. De eso lo acusaban. No. Pablo en su corazón, en el interior de su corazón, quiere el dinero de los hermanos, puro bla, 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 pero quiere el dinero de los hermanos. Hermanos, volvemos a lo mismo. Ellos no eran capaces de recibir vianda, no eran capaces de masticar la doctrina de la cruz, la doctrina del Espíritu, pero se querían poner a juzgar la intención del corazón de Pablo. ¿Cómo la ves? En esta misma carta, en el capítulo 9, en el versículo 3, Pablo se defiende y dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo se defendió. ¿Y de qué empezó a hablar? O sea, es interesante, por esto hablo del tema dinero, porque ahí en el capítulo 9, después de decirles contra los que me acusan, esta es mi defensa, y les empieza a hablar. Si nosotros hemos sembrado en ustedes lo espiritual, es gran cosa que cosechemos lo material. ¿A poco no el que está ahí con los animalitos, a poco no, o sea, no se toma su lechita también de allí? O sea, y les empieza a decir, ¿no? Y después, bueno, no entienden ustedes de temas de pastoriles, ¿no? Ustedes son de una gran ciudad. Bueno, les dice Pablo, ¿a poco no aquel quien es del ejército, pues también va becado, ¿no? O sea, o anda pagando su uniforme y todo, ¿no? O sea, ¿te fijas? Y de eso él empieza a defenderse y a hablarles, ¿no? En la segunda carta, en el capítulo 12, versículo 14, Pablo les dice,
les dice desde su corazón, porque no busco lo vuestro, hermanos corintios, sino a vosotros. Pablo dice, como lo dijo ya anteriormente en este capítulo 2, yo cuando llegué a ustedes llegué quebrado. Andaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila. Y ahí estuve, bien tronado. No tenía lana, hermanos. Pero aún así venía todo sudado y todo cansado a predicarles de noche. ¿Te fijas? No busco lo vuestro, sino a vosotros. La intención del corazón, mis hermanos, y se los digo a ustedes, pero también se los digo a los niños espirituales, quienes vayan a escuchar, se los digo también a los carnales, aunque difícilmente lo van a entender, a los incrédulos. La intención del corazón no la podemos ver. No, pero el Señor sí. O sea, yo no puedo ver la intención del corazón con la que usted hace las cosas. Yo no. A lo mejor me la doy de muy Walter Mercado. No, yo veo la intención de su corazón y saco la bolita mágica. No, cálmate. Nosotros no podemos hacer eso. El Señor sí. El Señor sí. A veces ni nosotros mismos nos engaña el corazón, el cual es tramposo. A veces nos juega trampa. El Señor sí ve la intención del corazón y no solo la ve, la va a revelar en el tribunal de Cristo, según 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, que habla del tribunal de Cristo, no lo entiende el hombre natural. Y como no lo entiende, no lo pela, no lo toma en cuenta, no lo considera, no lo valora. Vive como si no hubiera tribunal de Cristo. Y no va a haber para él. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está la recompensa. La recompensa no es aquí. El juicio no es aquí. Va a ser allá. Y se va a ver si permanece todo lo que hacemos. Acuérdate, estamos hablando de iglesia local. Todo lo que hacemos en la iglesia local puede tener una recompensa terrenal. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho, y mi mamá más, de una maestra que yo tuve cuando yo era niño en la iglesia. Ella se llama Juanita Torres. Le mando un besote a Juanita. ¿Sí? Ella sí merecería una estatua así en la entrada de Tampico, ¿sí? Porque me aguantaba a mí. ¿Sí? Y yo era algo serio. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Ella nunca recibió una estatua, ni lo va a hacer, porque ella no lo hacía, por eso ella lo hacía con todo su amor. Y oraba por mí, le decía a mi mamá, Cristi, tengo las rodillas bien peladas de orar por tu hijo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo sé que para ella es una recompensa verme aquí, parado, predicándole a usted, y no en las drogas, y no, quién sabe qué cosa hubiera terminado así como iba. Pero eso es una recompensa. ¿No lo considerarías así? Sí, claro. Ver el crecimiento espiritual de aquellos a quienes les enseñamos la palabra, por ejemplo, es de cierta forma una recompensa aquí en la tierra, pero en la eternidad, imagínate, si eso es un gozo, ¿cómo será en la eternidad? En la eternidad todo lo que hicimos y la intención con lo que hicimos las cosas en la iglesia local va a ser traspasado por esos ojos que son como una llama de fuego de Jesús. Cristo los va a ver y con esos ojos de llama de fuego va a traspasar todo lo que hicimos. Todo aquello que no sirve se va a quemar. Todo lo que fue hecho conforme a nuestra carne, aunque sean cosas buenas, todo eso se va a quemar. Y hay quienes hicieron mucho, pero en la carne y se va a quemar todo. ¿Habéis pensado en esto? Dice la palabra que entonces Él enjugará toda lágrima de nosotros, de nuestros ojos. Está bonito, ¿no? Pero ¿qué implica eso? Que en gloria algunos van a llorar. Y el Señor les va a enjugar sus lágrimas. Pero no habrá llanto después de eso. Pero cuando sea el tribunal de Cristo, sí, muchos van a llorar. Espero no ser yo uno de esos que llore. Y espero que no sea usted tampoco. Con base en lo que nosotros hicimos y de eso que quedó, vamos a recibir recompensa. O sea, mira, aquí está, Señor, todo lo que hice. El Señor lo va a ver con su mirada de fuego y todo lo que fue hecho en la carne se va a quemar y pues, vamos a llorar. El Señor nos va a secar nuestras lagrimitas, nuestros moquitos, ¿verdad? Y luego va a quedar ahí algo. Con base en eso, el Señor nos va a dar recompensas. El Señor nos va a dar galardones. Todos aquellos quienes fueron parte de una iglesia local y que edificaron con materiales perecederos,
con madera, heno, hojarasca. Es decir, quienes hicieron las cosas con la intención equivocada, carnal, van a ser avergonzados, ¿no crees? Van a ser avergonzados. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque pues sí, o sea, es espiritual porque recibió a Cristo, pero nunca maduró, ¿sí? Y todo lo que hizo era como el rey Midas, pero en vez de convertirlo en oro, lo hacía trizas, ¿no? Lo quemaba. Sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, así como que te escapaste y así como estabas te saliste. O sea, si se está quemando tu casa en la noche, no dices, a ver, ¿dónde están mis zapatos favoritos? Mi pantalón favorito, el que me cierra todavía, etcétera. No, aunque andes en ropa interior, sales, porque salvas tu vida. Y ahí se quema todo. Tus zapatos favoritos, tu pantalón favorito, todo ahí se queda. Bueno, así es la imagen que nos da. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Negarse a crecer, porque para irlo conectando con lo que hemos hablado, negarse a crecer va a traer consecuencias eternas. Y es esto, según el texto. Tendrá pérdida y será salvo así como por fuego. La consecuencia va a ser la vergüenza de eso. De todo lo que hice se quemó. Pues sí, aquí estoy ya, llorando y todo. Sí, ya te sacó tus lagrimitas, tus moquitos, pero pues ya no quedó nada, hijo. Y es una vergüenza, va a ser una vergüenza eso. Pero también negarse a crecer trae consecuencias en esta vida. Unas son en la eternidad, pero otras son en esta vida. ¿Cómo vive un carnal? ¿Vive frustrado? ¿Vive inestable? ¿Vive atemorizado? ¿No tiene gozo? ¿No tiene paz? Es salvo, pero se la vive todo el tiempo así. Y esas son consecuencias terrenales de negarse a crecer. Pero además, los niños forever, los siempre niños, que no consideran los dones de Dios para su iglesia, o sea, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, quienes son niños forever y se niegan a reconocer los regalos de Dios para la iglesia, son llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error, como dice Efesios 4:14. Esos son los niños forever. Van para allá, ahora va para allá, ahora van para allá, y ahora están aquí atorados. Pero viene otro viento y se los lleva. Estos niños forever son presas fáciles de esos hombres naturales, incrédulos, sensuales, quienes no tienen al Espíritu y entran encubiertamente en el rebaño y detectan a los niños forever, como dice Judas 1:4, causan divisiones, como dice Judas 1:19. ¿Y quiénes crees que son sus mejores amigos? Los niños forever. Son los mejores aliados para sus propósitos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Porque de estos, o sea, los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, incrédulos que tratan de hacer la obra de Satanás, que es destruir la iglesia, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Concupiscencia es ese deseo que está listo para tronar, ¿sí? Es esa emoción que está lista. Nomás le ponen la imagen y estaba la emoción y ¡fum! Cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, particularmente, siempre están aprendiendo. Siempre están aprendiendo. Pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque quién sabe qué andan buscando allí. O sea, la leen y la leen y la leen, pero nomás no pasa nada, no avanzan. No, yo aquí me quedo, es que lo que me hicieron allá en el 85. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El objetivo de estos naturales, quienes entran encubiertamente y buscan a los niños forever, es destruir. Ese es su objetivo, destruir. ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia es murmurar, es también adular a los niños. Ya que los detectan, usan la adulación para atraerlos hacia sí. Judas capítulo 1, versículo 6, ahí va a aparecer, porque se me está acabando el tiempo.
Dice, estos son murmuradores, querellosos. ¿Te suena la palabra querella? Querella es una oposición, es una falta de armonía entre dos o más personas. Una querella es una acusación. Esos son murmuradores, acusadores, que andan según sus propios deseos. No tienen el Espíritu, por eso nomás pueden andar conforme a sus propios deseos. Cuya boca habla cosas infladas y te tiran palabras así. Y te dicen, no, es que cuando yo fui a Europa y cuando yo fui allá, no, es que esta semana pues está difícil, no voy a poder ir a Israel porque pues tú sabes la pandemia, ¿no? Etcétera. Y ya, ay no, sí, mis respetos ¿sí? Hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hola, niño forever, qué bien se le ve ese chupón. Usted siempre con su chupón tan bonito y su pañal tan ordenadito. ¿Verdad? Adulan a las personas, pero no lo hacen porque se le ve el chupón. La verdad, es un chabelote con su chuponzote y su pañalote. Y dices, no, o sea, lo hacen para sacar provecho. Ahora, aunque en cierta forma los niños espirituales, quienes son arrastrados por los que premeditadamente dividen, de alguna manera son víctimas. O sea, quiero aclarar, parece que son víctimas, porque dices tú, es el niño, o sea, ay, pobrecito hombre, se dejó arrastrar. Bueno, aunque quizás puedan considerárseles como víctimas, llevan una responsabilidad también. Estamos hablando de responsabilidades, ¿no? Por negarse a crecer, por dejarse arrastrar y por entrar en complicidad con este crimen llamado división, llevan responsabilidad. Cristo llama a la iglesia, ahí sí universal, su novia. Y hermanos, no sé tú, pero imagínate a tu esposa cuando era tu novia y ya se iban a casar. No creo que te haya caído muy bien que alguien tratara de hacerle daño, ¿verdad que no? Cristo también toma muy en serio cuando tratan de hacerle daño a su novia, sea iglesia universal o sea iglesia local. ¿Cómo puedo respaldar eso que te estoy diciendo? Que Cristo se toma en serio cuando tratan de destruir a su novia, a su iglesia. Acuérdate de Pablo cuando iba en camino a Damasco. Iba a matar cristianos, ya traía todos los documentos necesarios para hacerlo legalmente. ¿Y qué pasó? Se cayó y quedó ciego. Y oyó una voz que le dijo, Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, estás pegando, estás tratando de dañar, pero tú mismo te estás dañando a ti, porque Cristo se toma en serio cuando tratan de destruir a su novia, a su iglesia. Hermanos, no quiero que presentarte una idea de un Dios implacable. Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tolera la impunidad. Dios es misericordioso, pero no deja a nadie sin lo que merece. Él da a cada uno según sus obras. Volviendo con los corintios, recordemos nuevamente, ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero no quiero que se nos olvide, que está hablando de una iglesia local, se está dirigiendo a una iglesia local. A ellos les dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el tabernáculo era en donde la presencia de Dios llenaba, o sea, se llenaba, se derramaba la presencia de Dios. Ahora nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros y llena todo, ¿sí? Ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se acuerdan cuando les hablé de un edificio? Dice Pablo, bueno, estaba hablando de ustedes, Corintios, específicamente de ustedes con nombre y apellido. Ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está bonito eso, ¿verdad? Pero luego viene el 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, aclara, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es santa y nosotros, los miembros de la iglesia local, somos los santificados en Cristo. Hemos sido llamados a ser santos, o sea, no solo fuimos santificados para Dios, sino que hemos sido llamados para vivir en santidad. Y dice Pablo, les dice, hablando de parte de Dios, si ustedes destruyen el templo de Dios, hay consecuencias. Dios los destruirá a vosotros. Ahora, voy a dar otro argumento para afirmar que está hablando de la iglesia local, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no está hablando de la iglesia universal? Porque, hermanos, la iglesia universal
es indestructible. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán, la destruirán a la iglesia universal. Pero ¿por qué afirmo que está hablando de la iglesia local? Porque ¿cuántas iglesias locales no se han destruido? ¿Conoces alguna? Sí, muchas iglesias locales a través de la historia se han destruido. ¿Por qué, oye? ¿Por qué se han destruido? Por esto, por la división, por la murmuración, por la calumnia, por la inmoralidad. Por eso se han destruido. Pero el texto bíblico es enfático al aclarar también el destino de aquellos quienes, fíjate bien, vamos a dejarlo aparte, en vez de edificar, habló de edificar, ¿sí? Nosotros edificamos como perito arquitecto, todos edifican encima, pero otros nunca edificaron, nunca. Y está hablando de aquellos quienes nunca edificaron, al contrario, lo que hicieron fue destruir. O sea, fuimos y pusimos un block, ¿verdad? Y otro block, y así con su mezcla y todo, y luego llega el otro y ¡dárale! ¿Y qué? Bueno, está bien, pues lo ponemos otra vez. No, nunca vamos a ir y pegarle una recia y también dar una patada. No. Eso el Señor lo va a hacer en su tiempo. Vamos, ponemos otra vez. Recogemos el tiradero. Lo recogemos. No hay un carácter más satánico que ese, ¿no crees? Jesús dice, yo edifico mi iglesia. Y este dice, yo destruyo. Hay que tener cuidado, mis hermanos, antes de afirmar que alguien no es cristiano. O sea, por favor, yo sé que otros lo hacen con mucha facilidad, hasta predicadores, pero por lo menos aquí entre nosotros, vamos a tener cuidado con decir, ese ni es cristiano. No, cuidado. O sea, Pablo no lo está haciendo aquí. Dice, ustedes son creyentes, o sea, espero. O sea, no se portan como creyentes, pero bueno, se portan más como incrédulos, pero son creyentes. O sea, es todo lo contrario. Debemos de tener cuidado antes de decir, esa persona no es cristiana, aunque los frutos demuestren que no lo es. Al final llegará un día en el cual estaremos ahí en el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, this way, ¿no? Ya llegamos, pásale, su ID, ¿no? Pasaporte, sí, ok, perfecto. Era de casa de oración, pásale, sí, primer fila. Entonces llegas ahí al tribunal de Cristo y dices, órale, no veo al brother aquel, ¿no? No está. Y el otro, no, tampoco. Bueno, si no está en el tribunal de Cristo, va a estar en otro, en el salón de al lado, por decirlo así. El juicio del gran trono blanco. Ese es para los incrédulos, para los psicóticos. Ese es para ellos. Y allí el Señor va a hacer justicia. Y por más que digan acá ya, o sea, están en la sala equivocada. Tribunal de Cristo, allá. Gran trono blanco, acá. Señor, en tu nombre hicimos esto, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero no era maldad, Señor, era bueno. Sí, pero la intención de tu corazón. Además, nunca te conocí, nunca naciste de nuevo. No, Señor, pero chécale bien. Yo ahí me crié en la iglesia. Nunca te conocí, nunca naciste de nuevo. Va a haber juicio y va a haber condena para los autores intelectuales de la división y de la destrucción de iglesias, porque hay quienes tienen esa obra misionera. Van y destruyen una, y luego van y destruyen otra, y van y destruyen otra. Por eso, nosotros, los pastores, los ancianos, debemos de tener cuidado a quienes dejamos pasar. Debemos de afirmar si realmente nacieron de nuevo. Eso es básico. ¿Cómo se convirtió usted, hermano? ¿Cómo me qué? Sí, o sea, ¿cómo fue su conversión? O sea, no, pues yo fui a un encuentro y ahí pues me hicieron acordarme ahí me apareció mi papá y le pedí perdón y lo perdoné y pues, órale. ¿Sí te convertiste, brother? Sí, me convertí yo. Y lloré bastante, pastor. Charcotes así. Órale. No, pero nunca te hablaron de la cruz, de arrepentirte, de confiar en Cristo. No. Fui a otro encuentro después y luego ya fui líder. Ok. Bueno, ahí es en donde, ok, mira, hermano, puedes seguir viniendo y todo, pero ¿por qué no? Mejor vamos a que escuches el evangelio para que te conviertas. Ay,
pastor, me ofendes y yo hasta predico. No, pero es que nomás no te has convertido, brother. O cousin, no sé. El Señor va a traer juicio y va a traer condena tanto para los autores intelectuales como para los autores materiales, para los niños pues que se dejaron engatusar y que también fueron cómplices de eso. El Señor va a traer juicio también. Va a traer juicio para los cómplices también. Ahora, el juicio de unos es más tolerable que el de otros, lo podemos ver, ¿sí? Para algunos, quienes de panzazo pasaron, va a ser la vergüenza. Eso ya es, o sea, no es un juicio como tal, pero pues sí, muy parecido, ¿no? Pero para los otros va a ser un juicio para condenación eterna que también tiene diferentes niveles. Para finalizar, acompáñame a Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo 11, 21. Y está hablando Jesús. Va a hablar de un juicio eterno y dentro del juicio eterno un juicio más tolerable que otro. Ahorita te lo leemos y va a quedar más claro. Ese ay que empieza es un ay de dolor. Jesús está manifestando sus emociones y está diciendo qué dolor, pero con intensidad, porque te fijas, tiene doble signo de admiración. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Paréntesis. En Betsaida fue en donde el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. O sea, ¿qué tal? Bueno, porque si en Tiro y en Sidón, lugares paganos, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, otro paréntesis, cuando Jonás fue y predicó en Nínive, ¿a poco no se arrepintieron en polvo y en ceniza? Esos paganos. Bueno, entonces Jesús está hablando con toda la autoridad como siempre. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, porque ustedes vieron milagros y señales. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido. Entonces, eso es para los incrédulos que están también haciendo la obra del diablo. Hermanos, hay incrédulos quienes ni en el mundo nos tienen. O sea, ellos están en su mundo, en su pecado, iglesia. Pero el problema es de que hay incrédulos que se meten en la iglesia, que se les deja pasar a la iglesia sin que nunca se conviertan. ¿Y qué crees que tratan de hacer? Se acostumbran con el idioma, con el cristiañol, y hasta a lo mejor saben hacer algo por ahí, lo hacen. ¿Y qué crees? Pues hacen lo de su naturaleza, que es la obra del diablo, de su padre el diablo, destruir. Bueno, el Señor va a juzgar y va a traer condena a estos quienes se meten y destruyen y que hacen sus planes y que buscan niños para moverlos como marionetas. Y el juicio va a ser más tolerable que para los que andan allá en su mundo, en su rollo. A lo mejor no lo entendemos, pero ya lo entenderemos después. Ahora, para finalizar, yo tenía todavía más por decir, pero tenemos todavía hasta el capítulo 4 donde podemos cubrir más cosas. Pero voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a finalizar. Yo sé que a lo mejor esperabas un final como más feliz, pero no es película de Hollywood, o sea, es una predicación que nos lleva, porque sí terminó el versículo, la lectura bíblica, nos lleva a la reflexión, ¿eh? O sea, no pienses en los niños que conoces o no le pongas nombre y apellido a los niños. Más bien pensemos, ¿soy yo un niño? ¿O soy yo un psíquicos que nada más se deja llevar por sus sentimientos y lo de la palabra nunca lo entiende? Bueno, eso es para cada uno de nosotros. Y si tú eres un incrédulo, hermano, es tiempo todavía. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy puede ser el día. ¿De quién depende? Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Cristo ya derramó su sangre, dijo consumado es, ya resucitó, ya hizo todo. Bueno, es una decisión que nosotros tomamos de arrepentirnos de nuestros pecados, de botar a la basura todo nuestro razonamiento, todos nuestros logros, todo, incluso nuestro prestigio ministerial, nuestro prestigio como cristianos. Es que yo predico, ¿no?
haz a un lado todo eso, y si te das cuenta que eres un neumático, no un neumático, sino un psíquico, un carnal, un incrédulo, diga: Señor, perdóname por mis pecados. Y no solo ser salvo si ya lo eres, sino vivir a Cristo. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es vivir a Cristo, pensar con la mente de Cristo. Dejar la niñez ya. Cada uno sabemos cuántos años llevamos en el Evangelio. Y nos vemos en el espejo y a lo mejor esta enseñanza te pone el espejo más limpio y puedes ver el chuponzote que traes ahí. Y dices: ¿sabes qué? No, pues sí, ya 20 años de creyente, pero todavía tengo el chuponzote. Todavía traigo mi pañal, todavía traigo mi bibi. Y dejar la niñez. ¿Cómo? Bueno, en la medida que nos vamos exponiendo a la palabra, en la medida que vamos respondiendo a la palabra. Y finalizo diciéndote esto: toda decisión nos lleva a un destino. Por eso te hablé de aquellos quienes creyeron, edificaron, llegan a un destino. Pero quienes destruyen, quienes se estancan, quienes en vez de construir destruyen, también todos vamos hacia un destino. Así que creo que la decisión es importante, ¿no crees? Esta repercusión tiene que ver con lo terrenal, nuestra familia, nuestra iglesia, pero más importante es en la eternidad. Yo anhelo que, aunque quizás esta iglesia no crezca demasiado en número, pero que cuando nos veamos allá en el tribunal de Cristo podamos ver poquitas cosas quemadas, ¿no? Va a haber seguramente, pero que no sean muchas, que sean más las cosas que permanecieron y que podamos gozarnos juntamente con Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos muestras tu amor de esta forma, hablándonos tu palabra, que no siempre es así como bálsamo. Hay veces que raspa, Señor, pero yo sé que estas palabras, estos mensajes rasposos llevan el fin de afilarnos, Señor, porque nadie puede negar que estamos viendo señales de los últimos tiempos. No queremos enfocarnos solo en guerras, rumores de guerras, pestes, sino queremos enfocarnos en el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Eso sí lo podemos resolver. Las guerras no las podemos resolver, las pandemias no las podemos resolver nosotros, pero sí podemos resolver si nuestro amor se ha enfriado, si nuestro amor por ti se ha enfriado, si nos hemos estancado allí solamente en lo básico y decimos: no, yo nomás soy cristiano de banca, yo aquí no molesto a nadie. Que podamos ver hacia la eternidad, Señor. Yo sé que tú vienes, no sé cuándo, pero sé que vienes, y que cuando tú vengas nos encuentres creciendo, que nos encuentres abriendo y abriendo esta caja que está llena de tesoros espirituales, los cuales no son solo para exponerse allí, sino para ir, usarlos, compartirlos con otros, edificar a otros. Que esta iglesia no sea, Señor, solo una transmisión, que esta iglesia, Señor, sea un edificio que está unido con piedras vivas, que a lo mejor se lastiman la una a la otra porque están vivas, pero que usan tu palabra y tu fundamento para restaurarse, para sanarse. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, porque todo lo que tú has hecho en este tiempo y has permitido incluso que ocurra sin que sea tu voluntad, pero lo has permitido, lleva este propósito de que nosotros podamos ver lo que Pablo escribió a los Corintios desde otra dimensión, desde una dimensión más real, más viva. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos quienes están aquí, quienes se conectan, quienes nos ven, quienes nos escucharán. Señor, usa este canal, y que tu agua, Señor, hidrate y traiga vida a quienes necesiten. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen buenas noches.